¿Cómo están? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Sí, efectivamente está muy padre porque vean nada más dónde estamos, vean nada más. Estamos en nuestro bonito León, Guanajuato y como dice la canción, su feria con su jugada. Exactamente. El día de hoy nos encontramos en la Feria de León, Guanajuato 2023. No podemos dejar de grabar video porque pues es un orgullo para nosotros tener una de las ferias más bonitas del país. Hay varias, no se me enojen, por ahí algunos que luego se ponen medio intensos con eso de las ferias. Todas son muy bonitas en general, pero pues nosotros somos orgullosamente de aquí. El día de hoy en este video les vamos a mostrar qué pueden hacer aquí, cuánto cuesta, qué pueden comer, qué pueden comprar, cuáles son los juegos, cuánto cuesta, toda la información, pues para que con este video se animen y vengan a visitarla. Y pues para los que no nos conocen, nosotros somos Adriana. Yo soy Damián y tenemos a este muchachito que está allá, está ahí en esa carriola. ¡Hola! Está en esa carriola que de verdad ya ni cabe, que se llama Matías. Y pues nos dedicamos a hacer este tipo de videos, ya saben, para que no perezcan el intento, sepan qué hacer y sobre todo no se lo chamaquen en el intento. Así es de que no se diga más y ¡vénganse! Chavos, y pues sí, efectivamente llegamos a otro orgullo de aquí de nuestra bella ciudad de León, Guanajuato, la Feria Estatal. No es por presumir, ¿verdad? Pero la Feria de León es considerada de una de las más bonitas. Hay más, obviamente hay varias ferias que son muy bonitas, pero esta es una de las más bonitas que hay en nuestro país. Por ahí traemos el pleito con Aguascalientes y todo, Bueno, pero también Aguascalientes es que ellos está muy también chida, sí. tienen una feria muy padre, Se discuten, muy la grande, verdad que con sí. muchísima fiesta. Pues ambas son la verdad muy bonitas. Y pues si quieren venir aquí a la Feria de León, pueden entrar en un horario de 10 de la mañana hasta 2 de la madrugada más o menos, porque como aquí hay antros, hay bares, está también lo del palenque, que luego eso se termina tardecilla, entonces por eso es que cierran más o menos como hasta esa hora. El costo de entrada es de 12 pesos, los niños menores a 1.40 no pagan. Entonces, Matías no pagó. O si ustedes son chaparritos y miden 1.38, tampoco pagan. El medio metro, quién sabe si paguen, man. Ya que es de León, chavo, ya. Aquí en los alrededores de la feria tienen muchísimas opciones de estacionamiento. Hay algunos que les cobran desde la hora de 20, 25 pesos creo la hora, y hay otros que les cobran por todo el día como 90 pesos aproximadamente. Para la cuestión del estacionamiento la verdad no se batalla mucho. En esta ocasión nosotros nos quedamos en un hotel que está aquí atrásito del lo que es el Poliforum, que es el área donde está como donde venden todas las cositas y chicharitas y todo lo que uno viene a comprar a la feria luego. En ese hotel hay estacionamiento y pues ahí nos quedamos. Y pues en el que nosotros nos quedamos está en 25 pesos la hora. Pues está este otro que es el que normalmente nosotros nos gusta quedarnos, que también cuesta 25 pesos la hora, que este está como más cerquita de la entrada, pero pues estaba lleno. Tenían ahí la cosita esa de cupo completo, entonces pues nos tuvimos que ir a la del hotel. Un tip muy bueno es de que si ustedes vienen, pidan ahí en el Starbucks, no sé, un café o algo y ya les dan una hora gratis. Entonces ya se ahorraron ahí 25 pesos. Obviamente solo es en el caso de emergencia, ¿verdad? Porque, no, o sea, solamente que en el caso de que sí vayas a comprar un café bueno, o algo, sí. porque si no, te sale más caro comprar un café de 60 pesos que pagar los 25 pesos de la hora. Chavos, y pues algo muy importante también, otra opción para llegar aquí es en la famosísima Oruga. Esta se para justamente aquí enfrentito de la entrada principal, que es esta. Les cobra 12 pesos y pues es súper fácil de llegar. La línea número 1 los deja aquí, llegan, caminan, se cruzan, pagan la entrada y pueden accesar a este lugar. Vean nada más qué bonito se ve esa sombra que tenemos por ahí. Algo también importante, pues ya saben que esta feria tiene un programa ya establecido. Aquí les vamos a dejar el código QR, es este, ya saben ahí. Pausen el video para que lo puedan escanear y conozcan todo el mapa y el programa de la Feria de León. De todos modos también este está aquí en la entrada, está y se puede ver el mapita, es como una cajita. Entonces llegan, lo escanean y pues así ya no se pierden de nada. Chavos, un tip ahí para los que son de León, Guanajuato, hay un cajero de Zapal, no sé, que luego a veces, por ejemplo, nosotros cuando lo pagamos, pues ya saben que hay muchas formas de pagar, pero pues ya de una vez aquí tienen el recibo y lo pagan. Chavos, y pues sí, efectivamente, para las personas que ocupan... Oye, Mati, tú ya no ocupas carriola, ¿eh? Tú ya debes de caminar. Es que ya está muy
muy cansado. Para las personas que ocupan silla de ruedas o que luego traen niños y los niños se cansan muy rápido o algo, tienen opción de sillas de ruedas o de carriolas también, para que sea más cómodo para ustedes poder andar caminando, porque la verdad se camina bastante. Sí, entonces también, si nos preguntan, también hay muchas rampas, hay muchos accesos para las personas que ocupen silla de ruedas, carriola o algo por el estilo. Sí pueden andar sin ningún problema en todos estos lugares. El costo de la renta de estas, tanto de silla como de carriola, es de 40 pesos. Se paga 1 hora por adelantado y ya si ustedes ocupan 2, 3, 4 horas, pues ya cuando regresen pagan el excedente y les hacen firmar un pagaré por 2,000 pesos para que ustedes Todo eso, las regresen. escrituras de la casa y Regresen pues la silla de ruedas o la carriola y les piden una identificación oficial vigente y la fe de bautismo. No es cierto. ¿Se ocupan eso? Ahí está. Chavos, y pues algo muy importante, cuando uno viene aquí a la Feria de León, Guanajuato, sin duda alguna, no sé, Guarachín y Guarachón siempre están en los mejores eventos y en los mejores lugares. Sabemos que el original pues es en el que no te puedes sentar, el que tiene nada más las barritas y haces como 2 horas de fila, pero pues la verdad en esta ocasión como venimos así como en familia y no podemos esperar tanto, pues vamos a entrar aquí al Junior a ver qué tal. Ya saben que si nos preguntan por cuál es el chido, pues no es este, porque este dice ahí Junior, es el otro, donde hay mesitas para comer parado. Chavos, y pues vean, Matías luego dijo, yo quiero que me pinten, ¿verdad que sí quieres que te dibujen? Sí, que te dibujen. Pues aquí ya encontramos a Don Juan, él es un artista 100% mexicano, 100% leonés, eso nos da mucho orgullo. Dice que está todos los días ahí en el centro de Guanajuato, en el pasaje Catedral. Ya si lo ven ahí, lo saludan. Nos va a cobrar 120 pesos. Y yo pensé que se iba a tardar más, pero dijo, no, en 10 minutos se lo hago. Ándale pues, en 10 minutos va a estar la caricatura de Matías. ¿Sí te gusta? Sí. Pues así quedó, vean nada más, vean nada más. Ahí le pone la fecha. ¿Sí te pareces? El logreñudo, mira. Dile gracias. Chavos, y pues sí, efectivamente nosotros comimos en ese lugar, nos echamos un guarache y pues por ahí los precios están normalones, ¿no? O sea, no están ni tan baratos ni tan caros. Tienen esa opción ustedes de ir a un restaurancito que tenga así mesitas, sillitas y todo para comer un poquito más cómodo, o también tienen la opción de comprar en la parte como central de la feria, digamos, hay un pasillo así súper grandote en donde van a encontrar de todo, guaraches, tacos, tortas, gorditas, tortas de las argentinas, de todo van a encontrar aquí y todo está muy rico. Y pues aquí los precios son un poquito más baratos porque pues la comida es para llevar, no es para como que para consumir aquí. Hay una zona donde hay muchas mesitas, hay una sombrita y todo. Pero tienen que correr a apartar. Porque siempre hay mucha gente. De hecho, ahorita lo estamos grabando este video el lunes, pero pues si ustedes vienen en fin de semana o algo, siempre va a haber mucha gente. Muchísima gente. Les recomendamos venir entre semana. Chavos, a la entradita de aquí donde estamos en el Poliforum hay unas palomitas. Esto no lo habíamos visto, dice palomitas con causa. Sí, bueno, con causa. Que vendían palomitas ya habíamos visto, pero no me había fijado si eran con causa o eran sin causa. Sí, entonces aquí están apoyando a una asociación que se llama Ciudad. Hola, ¿me das unas palomitas grandes, por favor, de mantequilla? Pues ya saben, hay que apoyar a estos lugares. Chavos, y pues sí, efectivamente ahorita estamos en este lugar que se llama Poliforum. El Poliforum es un lugar súper gigantesco donde ocurren muchas cosas. El Poliforum es un lugar que está dividido como en diferentes salas. En estas salas van a encontrar desde ropa, zapatos, accesorios, perfumes, lentes, que si se quieren hacerte un tatuaje temporal ahí adentro hay muchísimas cosas. Esto es para venir a gastar, la verdad, porque uno entra ahí y aunque diga no voy a comprar nada, solo vengo a ver, sale con una cosa. Para venir con niños es peligroso, de una vez les advierto, porque hay juguetitos, que hay que fresas, que hay que así muchas cosas, entonces para que vengan preparados con dinero. Sí, ya tuvimos que aplicar la de no, Matías, mira, ven, y así para corre. Porque si no, ahí nos íbamos a quedar embarcados. Está abierta de 11 de la mañana hasta 10:45 de la noche, es decir, a las 11 ya cierran, entonces 10:45 ya no dejan entrar a nadie. Aparte de estar la zona donde les decimos que encuentran todas esas cositas, hay una zona que es la que está aquí a mis espaldas, que es el pabellón Guanajuato, que es donde van a encontrar muchísimas cosas que son hechas aquí en Guanajuato. Aquí seguramente van a encontrar zapatos, van a encontrar cervezas artesanales, solamente cosas que son hechas aquí en Guanajuato. Que de hecho también ya nosotros vamos a tramitar la marca que sea marca Guanajuato para que la agencia de nosotros también sea marca Guanajuato. 100% mexicanos, 100% guanajuatenses. Chavos, y ya saben algo súper importante, es la cuestión de los baños. Aquí en la feria hay muchísimos baños por todos lados, que de todas maneras no se confíen porque 2 que 3 baños ya he visto la fila, ya saben, en el de las mujeres siempre hay fila. Entonces ahorita entramos a unos donde llevé a Mati y estaban solitos, pero aquí adentro sí hay fila en el de las mujeres. Estos baños son totalmente gratuitos, así que por esa parte no se preocupen. A los que yo entré estaban limpios, tratemos de que así continúe. Por esa parte no hay ningún problema. Chavos, y como pueden ver aquí todos los muchachos ya están saliendo de la pista de hielo. Es un show que es totalmente gratis y hay una línea cero, que es donde se cobra un poquito. Pero no es muy caro, creo que cuesta como 100,
150, es para que puedan estar como hasta adelante y no tengan que formarse, porque la mayoría de las personas que están saliendo ahorita tuvieron que formar y son filas la verdad bastante largas, pero pues es gratuito. Sí, entonces ya saben todos los espectáculos, ahí búsquenlos en el código QR, horarios, costos y todo ese show, para que no se los chamaqueen en el intento. Chavos, y pues efectivamente aquí no se escucha nada. Y otro más, y otro más, y otro más. Solamente escucha eso. Chavos, ahorita estamos en la famosísima zona de los gritones. En este lugar yo creo que todas las señoras somos felices aquí. Que aquí van a encontrar de muchísimas cosas para el hogar muy baratas. Aquí luego uno viene a surtirse cada año de trastes. Ya en septiembre dice, no, me los compro hasta enero en la feria. Eso no lo sabía, baby. Es un Sí, tip ya no tengo dos vasos. Que aguanten hasta enero, que aguanten. Tip antichamaqueo de los que viven en León. Súrtanse aquí porque de verdad está muy barato. Y luego ellos te van armando paquetes, te ponen así que échale y otro, y échale otro, y échale otro, y dame 50. ¿Quién lo quiere? 50 y así. Así funciona la dinámica de los gritones. Enfoca lo que va a salir en la tele, güey, para que vean que lo barato que estoy dando. 12 piezas, así todo, señor. Miren, no voy a pensar que son delgaditos. Miren, mira. Por eso, Kiko de Maíz, no vayas a pensar que son delgaditos. Lázaro, ahí te paga la gema. Dame otro. Le doy Yesera, le doy uno, le doy Yesera, le doy otro. Chavos, y pues también efectivamente aquí tenemos una entrada al Teatro del Pueblo. Bueno, la que está aquí a nuestras espaldas es la línea 0, que funciona igual que en el Holiday on Ice, con pago para poder estar como hasta adelante o en buenos lugares. Ya todo lo demás es gratuito. Ustedes pueden venir a este lugar a ver cantar artistas totalmente gratuito. De todas maneras, en el código QR ustedes pueden checar qué artistas vienen, qué días se presentan, a qué hora y toda la información. Chavos, y pues llegamos a una de las partes más importantes de todas las ferias del mundo mundial, los juegos. Esta yo creo que es la parte que más les gusta y más les emociona a los niños. Bueno, y a grandes también para aquellos que les gusta la adrenalina, porque aquí hay juegos para todas las edades. Desde niños muy pequeñitos hasta niños muy grandotes como Damián. Que no le tienen miedo a la muerte o algo por eso. Porque están muy extremos algunos. Y los juegos ya no funcionan con efectivo. O sea, anteriormente, años atrás, uno llegaba al juego, pagaba, te daban tu ticketcito y con ese entrabas. Ahora funcionan con una tarjeta o con una pulsera. Los días lunes, martes y miércoles pueden comprar una pulsera que cuesta 300 pesos y con esa pulsera se pueden subir a todos los juegos que quieran las veces que quieran. Si es otro día de la semana o no quieren hacerlo de esa manera, está la tarjetita que esa cuesta 5 pesos y la recargan con lo que ustedes quieran. Pues cada juego tiene su costo. Hay desde 30, 40 pesos hasta 50, 60, 70. Dato importante, chavos, esa pulsera es individual, es intransferible. Yo pensé que con una pulsera nos podíamos subir todos, pero pues no. Y aparte también la ¿cómo Garcicar? Yo pensé que también que se podía usarla del año pasado y pues no, también se tiene que comprar ser una nueva cada año. Adiós, Matías, adiós. Chavos, y pues vean, el Matías bien extremo, ya se anda subiendo ahí con Adriana a la rueda de la fortuna y se anda subiendo con todo. Chavos, y pues ya nos subimos nosotros aquí a la montaña rusa, ¿verdad que sí, Mati? ¿Estás emocionada? Ay, papá. Así que a ver cómo nos va. Y ahí van hasta arriba. Adiós. Chavos, pues algo importante de aquí es este circo, se pone todos los años es el mismo, la verdad nunca hemos entrado, no sé si el show sea el mismo, pero si alguien ya lo vio, déjenlo aquí abajito en los comentarios si se repite. Un dato importante de nuestro amigo Noé, del canal de Noecillo Ramírez, que de hecho él ya subió el video de la feria, que dijo que aquí se tienen que formar desde la 1 de la tarde, porque el circo es gratis y hay 2 funciones a las 5 y a las 7:30, entonces pues ya, si quieren venir al circo, vénganse a formar por acá. Chavos, y pues sí, efectivamente este lugar que se ve como, no sé, como un estadio de fútbol, como algo muy supersónico que va a volar, es el palenque de la feria. Yo creo que en todas las ferias del país existe algo como esto, que es el palenque, en donde vienen artistas, sobre todo nacionales, creo que normalmente no vienen internacionales, son nacionales, y pues nos deleitan durante todos los días con sus bonitas canciones. Dato curioso, nosotros nunca hemos venido al palenque, entonces yo no voy a venir el sabemos jueves. A ver a Gloria Trevi, la muchacha, entonces pues ya va a dar ahí su veredicto. Y voy a venir el domingo también. Ah, sí, a ver a Beli y Beto también. También en el QR encuentran los horarios, quién va a venir y todo ese show, pero pues está de más decir que va a venir hasta el Potrillo y quién sabe quién más. Pero aquí abajito nos dejan en los comentarios quién es su favorito. De hecho, nosotros nos faltó la verdad venir a ver a Vicente Fernández. Cada año Juan decíamos, Gabriel. el próximo año ahora sí vamos, el próximo año, y nomás nunca venimos. Y pues sí, otro imperdible también es esta parte de las gorditas tarascas. La verdad no sé qué tengan, no sé, pero siempre son un éxito. Siempre es como tradicional venir a la feria y comerte o un guarache de guarachín y guarachón o una gordita tarasca
fresca de este lugar. Eso sí, si vienen a este lugar, tomen en cuenta que no vengan con mucha hambre porque las filas normalmente siempre son larguitas. Aquí les vamos a dejar de qué son, de chicharrón, de requesón combinada. Pues sí las hemos probado, la verdad no es algo de nuestro favorito, no es como nuestro top, como en este caso que es el guarache de Guarachín y Guarachón, donde aquí se ve toda la fila kilométrica. Se ve, no sé, ¿cuánto hemos hecho en la fila de Guarachín y Guarachón? ¿Hora y media? Como hora y media más o menos, lo más que hemos hecho. Y lo más rápido han sido como 20 minutos. Entonces, algo muy tradicional de aquí es probar un guarache, ya sea de Guarachín y Guarachón. Ya saben que nosotros comimos en el Junior. Aquí no hay sillitas ni nada de eso. Este es el que toda la gente busca. O las gorditas tarascas. Chavos, y pues efectivamente, vean nada más. Allá vemos como otro estadio de fútbol. No se crean. Es como una pequeña carpa. No es tan pequeña, sí es una carpa grandecita. Esa zona de la carpa y una zona que está de este lado son como las zonas como más nuevas. Bueno, esta también donde están Guarachín y Guarachón. Yo creo que tienen unos 2, a lo mucho 3 años que está. Lo dividieron como en partes. Acá, por ejemplo, de este lado están los restaurantes donde hay como sillitas, mesitas, meseros, todo así como más formalito. De este lado donde está Guarachín y Guarachón está la zona de comida como al aire libre, por así decirlo. Y en la parte de acá atrásito está el área de los bares. Si ustedes quieren venir de fiesta, a tomar, pasar un buen rato, salir bien happy, allá es el lugar indicado. Chavos, y pues hasta allá, no sé hasta dónde llegue la fila, pero hasta allá alcanza el zoom de la cámara. Hasta allá está la fila para este pan de soya. Sigue la misma tradición del pan de soya aquí en la Feria de León, Guanajuato. Si alguien de aquí ha probado este pan, bueno, nosotros sí lo hemos probado y está súper buenísimo. Entonces, si ustedes tienen tiempo, de verdad, yo creo que vale mucho la pena que se lleven un panecito a su casa con un vasito de leche. Ay, papá, con todo. Chavos, y por si ustedes quieren venir a esta feria, los invitamos a todos. Todos están invitados, claro que sí, cómo no, con todo gusto. Nada más tomen en cuenta que si es caminar bastante y van a terminar con sus hijos en los hombros si no les gusta caminar. Entonces, muchas gracias por ver este video. Los queremos un chingo y Namaste. los queremos ver viajar. Esperemos de verdad que les haya gustado mucho este video, que se animen a visitarnos aquí en León, Guanajuato y vengan a esta bonita feria. No olviden darle like, suscribirse acá abajito si no lo han hecho, dejarnos sus comentarios. Muchas gracias, ya la vimos. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Di bye, Mati, di bye. No, es que quiere la carriola. Como era rentada, pues ya ni modo.